Bienvenido a la Iglesia Ríos de Agua de Vida del Oriente. Si es la primera vez que ves este mensaje, te invitamos a que te suscribas aquí dándole clic a la campanita. Te hago una pregunta. ¿Quieres influenciar a las personas que te rodean? En este mensaje encontrarás los pasos para lograrlo. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias porque tú colocas este tiempo para poder conectarnos, unirnos, Señor, y encontrar tu palabra. Señor, te pedimos la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. En el lugar de cada uno está, Señor. Habla a través de esta palabra a nuestras vidas, Señor, y que se haga tu voluntad en nosotros. Señor, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra y adoración a ti en el nombre de Jesús. Preparémonos, es un tiempo para adorar y alabar al Señor. Poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, en tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, en tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré.
llena todo, no hay lugar para el temor. Mi vida está cubierta en ti, ángeles están aquí. Tú me guardarás de todo mal, de todo mal. Ninguna plaga tocará mi vida, mi vida. Santo, Santo, tú quien me proteges, Señor, gran Dios, nada te hace frente, seguro estoy en ti, seguro estoy en ti. Mi alto refugio, mi fortaleza, te cantaré por siempre, Dios. Que tú me guardarás de todo mal, de todo mal. Ninguna plaga tocará mi vida, mi vida. Santo, Santo, tú quien me proteges, Señor, gran Dios, nada te hace frente. Santo, Santo, tú quien me proteges, Señor, gran Dios, nada te hace frente, seguro estoy en ti, 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 Jesús, seguro estoy en ti, mi Dios, seguro estoy en ti, Jesús, seguro estoy en ti. Santo, Santo, tú quien me protege, Señor, gran Dios, nada te hace frente. Santo, Santo, tú quien me proteges, Señor, gran Dios, nada te hace frente, seguro estoy en ti, seguro estoy en ti, seguro estoy en ti, seguro estoy en ti. Santo, Santo, tú quien me protege, Señor, gran Dios, nada te hace frente, seguro estoy en ti, seguro estoy en ti. Si tu presencia lo llena todo, no hay lugar para el temor.
Buenos días, qué bendición estar en la presencia de Dios y qué bendición que tú estés ahí en tu casa, que estés dispuesto a escuchar este mensaje. En esta hora vamos a colocar este tiempo en manos del Señor, vamos a orar, que la presencia de Dios llene nuestros hogares o el lugar donde estás en este momento y que sea el Espíritu Santo tomando control y dominio absoluto de todo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y colocarnos en disposición para honrar al Señor en este tiempo. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por este día, Señor, más de vida que nos has regalado. Gracias por tu amor, por nuestra familia, Señor. Gracias porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Y gracias por este tiempo, Señor, que tú has escogido, Señor, para bendecirnos. Hoy te damos gracias, pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Que ángeles, guerreros y ministradores, Señor, limpien la atmósfera de nuestro hogar y de este lugar en donde estamos en el nombre poderoso de Jesús. Y pedimos que el Espíritu Santo sea manifestándose, enseñando, guardando, protegiendo y ministrando sobre nuestras vidas en esta hora. Que la gloria tuya sea impartida, Señor, en medio de este tiempo y que sea tu Espíritu Santo manifestándose con poder en sanidades, prodigios, milagros en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Espíritu Santo, bienvenido a nuestras vidas. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saluda a la persona que está ahí contigo. Dile, si no fuera por ti, yo sería la persona más hermosa en este lugar. Y si están solos, dile al Señor, Señor, gracias porque fui creado a tu imagen. Amén. Vamos a hablar un tema muy importante hoy y es escogidos para influenciar. Veamos en la palabra en Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 2. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Amén. Vemos aquí, cuando comienza el versículo, vemos aquí que ya este es un tiempo en el que el Señor Jesús había resucitado y había estado un tiempo con los discípulos, pero ya es tiempo de que va a subir al Padre. Y entonces es en este momento en donde el Señor se manifiesta y les dice que se va. Amén. Y ellos comienzan a ver la ascensión del Señor. Amén. Entonces parecía que el ministerio de Jesús hubiese acabado con su muerte. Pero vemos aquí que es en este momento cuando Jesús asciende a los cielos, vemos que algo sobrenatural va a pasar. No es que Jesús se va a ir, sino al contrario. Ahora es cuando va a venir el poder del Espíritu Santo a ser impartido sobre toda la iglesia, sobre todos los discípulos. Entonces no es un final, es un nuevo comienzo. Amén. Es un gran comienzo para la iglesia, para una iglesia naciente. Y a pesar de que ellos estaban con esta tristeza porque no entendían, el Señor comienza a hablarles, a explicarles y en medio, delante de ellos, comienza a subir a los cielos. Amén. Entonces, las cosas no son solamente como nosotros las vemos físicamente, sino desde la perspectiva que nosotros la vemos. Y por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros ojos para ver como Él ve, porque a veces no es el final de algo, sino comienza algo grande, algo nuevo, algo sobrenatural. Amén. Vemos en el versículo 2, repitamos qué dice el versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Amén. Vemos aquí que el Señor Jesús había escogido a los discípulos, así como nos ha escogido a nosotros. Vemos que el Señor escogió, a pesar de que sabía que le iban a dejar solo en la cruz, Él los escogió. A pesar de que sabía de que le iban a negar, Él los escogió. A pesar que sabía de que le iban a vender, Él los escogió. Y no importa la situación en que estos discípulos, las situaciones que iban a vivir o los errores que iban a cometer, el Señor los escogió. Amén. Así
como nos ha escogido a nosotros. Nosotros hemos sido escogidos por el Señor para influenciar. Hemos sido escogidos por un plan y por un propósito que el Señor estableció en nuestras vidas. Amén. O sea que si tú estás ahí y sientes que tu vida no tiene un propósito, déjame decirte, tú estás dentro de los planes de Dios. Y aunque vean las situaciones inestables a tu entorno, aunque vean las cosas difíciles, recuerda, tú estás para un propósito establecido por Dios. Amén. Y veamos qué pasa en el versículo 3 de mismo Hechos. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Y vemos que Jesús se le aparece a los discípulos aquí y les comienza a hablar del reino. Les comienza a hablar del reino de Dios. Ojo, ubiquémonos en esta parte. Él les está hablando del reino de Dios, no de un reino viviente, no el reino que estaban ellos viviendo, sino les estaba hablando del reino de Dios, pero ellos no entendían. Y entonces muchas veces el Señor nos está hablando a nuestras vidas y no entendemos, estamos desenfocados, desubicados, amén. Y es aquí donde usted y yo tenemos que pedirle al Espíritu Santo que se revele, que nos muestre qué nos quiere decir. Porque el Señor Jesús le hablaba del reino y le hablaba de que el reino que él pertenecía era el reino de Dios y que él prepararía morada en el reino de Dios y todas estas cosas, pero aún así los discípulos no entendían. Y así como le pasó a los discípulos, nos pasa muchas veces a nosotros. Veamos en el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Amén. Y que ellos aún así perseguían, seguían insistiendo en este reino viviente. Entonces, usted y yo muchas veces estamos en esta situación, estamos pasando situaciones en nuestra vida, pero pensamos que nada más se trata del momento, que nada más se trata de la hora. Estamos pidiéndole al Señor cosas nada más para suplir la necesidad del momento, pero en medio de eso que usted y yo vemos como una demora, Dios está trabajando para algo grande que Él quiere preparar para nuestra vida. Es como cuando usted va a hacer un alimento. A veces nosotros, como salir del paso, de pronto cogemos un sándwich, un paquete de galletas y nos los comemos, pero esto fue nada más para salir del paso. Ahora, para preparar un alimento nutritivo, un alimento que tenga consistencia, lleva determinado tiempo. Y entonces muchas veces nosotros queremos que Dios haga las cosas como una comida rápida, algo que me hizo un snack en el momento, pero Dios está diciendo: yo no te quiero dar eso. Yo te quiero dar algo consistente. Y entonces de eso se trataba. El Señor no estaba hablándoles de un reino aquí en la tierra, no les estaba hablando de una situación terrenal, sino que era de un reino que trascendía y de algo grande en donde ellos impactarían y serían una influencia para toda una iglesia y para el mundo, así como lo han sido. Y de eso se trata. El reino de Dios va más allá de nuestros ojos. Amén. Y veamos en el versículo 7 qué le responde Jesús. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amén. Y entonces el Señor le dice: no les corresponde a ustedes. No les toca a ustedes saber. O sea, esto va más allá. Esto trasciende los tiempos. Amén. Entonces no entendemos muchas veces que las cosas de Dios no se tratan de nosotros, sino que los negocios del Padre son las almas. Amén. Y entonces estamos pidiendo nada más lo que es diario, pero no nos damos cuenta que el negocio son las almas y que en medio
de las almas, cuando trabajamos para el reino de Dios con las almas, las bendiciones van a venir, las bendiciones van a ser añadidas. No hemos entendido aún el negocio del reino, lo que Dios tiene estipulado y de lo que se trata. Y entonces muchas veces nos pasa así, seguimos esperando y orando que la persona que está con nosotros cambie, cuando el que tiene que cambiar soy yo. No es a mi manera, es lo que Dios necesita que usted y yo hagamos, amén. Sin embargo, ellos estaban desubicados, mirando nada más lo físico, mas Dios estaba viendo a gran magnitud, a gran escala. Es desde la perspectiva en que usted se ubique, amén. Entonces, muchas veces estamos como los caballos que están con sus cuestiones aquí, que les tienen los ojos tapados, y nada más estamos mirando el pedacito de enfrente. No tenemos una visión amplia del entorno, y el Espíritu Santo nos lleva a tener esa visión amplia. Vamos al versículo 9, que nos dice: Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén. Y fíjense, aún en medio de ellos están viendo algo grande, algo sobrenatural, pero todavía no lo entendían. Vamos al versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pero hubo algo importante, y fue que ellos obedecieron. Y muchas veces, aunque usted y yo no entendamos qué es lo que está pasando, tenemos que aprender a ser obedientes. Dile al que está a tu lado: sé obediente. Y dite a ti misma: debo ser obediente. Amén. Entonces ellos fueron obedientes. Entonces es aquí por eso que usted y yo tenemos que pedir al Espíritu Santo que entre a nuestras vidas. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que tome control de nuestras vidas, porque solamente cuando el Espíritu Santo está, nuestra vida es transformada. Tenemos una visión amplia de lo que está pasando en nuestro entorno, y en la medida en que usted y yo vamos siendo transformados, nos damos cuenta que no podemos vivir sin el Espíritu Santo. Hemos estado manejando nuestras vidas, hemos tenido el control, pero hemos cometido muchos errores. Pero llega un momento que cuando el Espíritu Santo comienza a obrar, decimos: hasta aquí, dependo de ti, Señor, y necesito que entres a mi vida y necesito vivir contigo. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, entonces es cuando nos damos cuenta que nuestra alma, nuestro corazón, aunque ruge como un león, como un oso, que es el único, el Espíritu Santo es el que nos puede traer paz, amén. Aunque hay muchas cuentas por pagar, aunque hay muchas necesidades, Él es el que puede hacer lo sobrenatural, y puede traer la provisión, amén. Entonces, aunque me sienta mal, Él es el que me ayuda a sobreponerme, amén. El Espíritu Santo es el que me ayuda a disciplinarme, el que va a estar con mis hijos en el lugar donde yo no esté. El Espíritu Santo los va a guardar y los va a proteger. El que va a estar en mi hogar, pese a las circunstancias, y cuando Él está, bendición hay, amén. Y necesito que Él entre en mis negocios, porque ya no se trata de que sea yo el dueño, sino que Él es el accionista mayoritario, amén. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo entre a nuestra vida para influenciarnos a nosotros y nosotros poder influenciar a otros, amén. Somos contenedores del Espíritu Santo y necesitamos ser llenos. Por eso es necesario que pidamos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a influenciar a otros si no tenemos? Amén. Entonces eso es como si usted coge un termo y quiere servirse un poco de café y el termo está vacío. ¿Qué podemos sacar de ahí? Entonces necesitamos ser llenos y no conformarnos con un termo, sino ser contenedores macro llenos del Espíritu Santo. Pero tenemos que anhelar, porque tenemos que ser de influencia para otros. Amén. Y vamos a hablar hoy
mencionaremos 3 razones por las cuales el Espíritu Santo, una vez que nos llena, nosotros debemos influenciar a otras personas. Amén. Una de ellas, la primera forma, es influencia en la disciplina. Vamos a Isaías capítulo 8, versículo 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Amén. Algo en la forma en que podemos influenciar a otros en la autodisciplina es cuando nosotros somos disciplinados. Amén. No podemos pretender que nuestros hijos sean disciplinados si nosotros no lo somos. Amén. No podemos pretender que influenciar a otras personas en una rutina o en algo si nosotros mismos no lo somos. Amén. Entonces, es aquí donde el Espíritu Santo va a entrar a obrar en nuestras vidas, porque los demás van a ver el ejemplo. ¿Cómo estoy influenciando yo a los demás? Cuenta una historia de un hombre australiano que era un cosechador de papas y también era pastor de ovejas. Literalmente, él tenía 2,000 ovejas y cuidaba de 2,000 ovejas. Este varón tenía 62 años y entonces había una maratón y este hombre se inscribió a esta maratón. Esta maratón era de 544 millas, 8,075 kilómetros. Y entonces, ¿qué pasa? Este hombre comienza en la maratón y muchos se burlaron cuando lo vieron. Era un hombre como delgado, no se veía muy atlético como los otros, como los demás, y había mucha gente joven, muchos deportistas, pero a lo largo del tiempo este hombre nada más se detenía para lo básico. Como era una carrera muy larga, llevaba varios días y ellos podían descansar. Entonces este hombre, cuando llega a la meta, habían pasado 15 días, 4 horas, 5 minutos. Amén. Y llega en primer puesto. El segundo puesto llegó 10 horas después. Entonces todos quedan sorprendidos de ver a este hombre cómo había hecho. ¿Cómo? Y entonces cuando le preguntan, él dijo: yo soy pastor de ovejas y yo duro hasta 3, 4 días buscando las ovejas cuando se me pierden. Cuando me sentía desfallecer, yo me sentía como si estuviera buscando la oveja y que yo tenía que seguir adelante. Y muchas veces duro días sin dormir por causa de mi oficio. Entonces este hombre tenía una disciplina en su vida. Esto no fue de momento, esto no fue un chanflazo, esto no fue un golpe de suerte. Había una disciplina. Amén. Y usted y yo, como discípulos, estamos llamados a tener disciplinas. Amén. Y cuando hablamos de disciplinas en el Evangelio, cuando llamamos de influenciar a otros a través del Espíritu Santo, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener unas disciplinas. Y el discípulo debe tener un corazón enseñable, pero también debes enseñar a otros con el testimonio. Amén. Y entonces la palabra nos dice que atemos la palabra del corazón, la palabra de Dios a nuestro corazón. Y es aquí donde nosotros tenemos que atar la palabra a nuestro corazón, pero tenemos que leerla. Con el solo hecho de que yo ponga las manos en la Biblia no quiere decir que la palabra va a entrar. Tengo que leerla. Amén. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Amén. Entonces vemos aquí que a pesar de la multitud, a pesar de todo lo que estaba a su entorno, el Señor apartaba sus tiempos para estar en la presencia del Señor. Como discípulos del Señor tenemos que disciplinarnos en ayuno, en oración, en consagración, en la palabra, para poder darle a otros de lo que el Señor nos da, para poder llegar a otras personas. Nosotros no somos en esta hora motivadores. Recuerden algo, estamos bajo la unción del Espíritu Santo. El motivador se prepara y de pronto las personas salen en un momento, algo aprendieron, pero al rato se puede ir. Pero cuando el Espíritu Santo es el que está influenciando, suceden cambios, suceden transformaciones,
suceden milagros, hay una visión diferente de lo que hay en nuestro entorno, pero es necesario que usted y yo seamos disciplinados en las cosas del Señor para poder influenciar a otros. Amén. Entonces es importante que si nosotros vamos a hablar del gozo, busquemos nosotros la presencia del Señor y el gozo del Espíritu Santo en nuestra vida. Recuerde, sin dedicación, sin determinación y sin entrega no vamos a ver frutos. Amén. Necesitamos ser autodisciplinados para poder ver la majestad y el poder de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces estamos enfocando las cosas a lo que me agrada. Amén. Y lo que me agrada es muy diferente a lo que es por mi bien. Y un ejemplo de esto lo vemos, por lo menos a mí me puede agradar comerme unas fresas con crema, un postre, eso a mí me agrada. Pero ahora, ¿qué es por mi bien? Salir a caminar, correr, hacer deporte, totalmente distinto. Y la misma sensación que tengo cuando me como un postre no es la misma que voy a tener cuando estoy haciendo una sentadilla o caminando 4 kilómetros. Totalmente diferente. Aunque a uno me duela, aunque a uno me cueste, esa es por mi bien. Amén. Entonces, muchas veces las cosas del Señor las estamos enfocando es por lo que me agrada, por lo que yo siento. Y no se trata de eso, se trata de lo que es bueno para mí, lo que es bueno para mi vida y lo que es bueno para mi entorno. Amén. Entonces, si queremos influenciar a otros en disciplina, tenemos que empezar con nosotros mismos. Amén. Un segundo punto es influenciar a través del carácter. Vamos a Juan capítulo 14, versículos 1 y 2. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Y el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón. Dice, creed en Dios y creed en mí. Se trata de creer en Jesús. Y cuando yo soy discípulo de Jesús, yo tengo que aprender algo y ubicarme en el entorno. ¿Quién soy? Si soy cristiano, si soy discípulo de Cristo, me tengo que olvidar que soy Villarreal, que soy Castilla, que soy Roca, que soy Mendoza, que soy Verdugo, que soy García. No soy eso, soy cristiano, soy hijo de Dios. Tengo que ubicarme para entender qué es el reino de Dios y tengo que ubicarme para ver las cosas de Dios en mi vida. Amén. Entonces Él le dice, creer en Dios, creer en mí. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y el Señor le comienza a decir, le comienza a mostrar el servicio. Dice, voy a preparar. Aún el Señor en este tiempo le dice, voy a preparar habitación. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Les está mostrando el carácter de servicio. Entonces, muchas veces estamos implacables y que creemos que los demás tienen que servirnos. O que si yo hago algo, entonces me tienen que retribuir. No, Jesús vino a servir. Jesús vino a servir y se dio a sí mismo por amor a nosotros. Una vez más muestra el servicio, pero también Él es el camino. Entonces muchas veces estamos buscando otros caminos que no son el Señor. Estamos buscando caminos cortos y nos pasa muchas veces como le pasó a Caperucita Roja, que buscando y buscando nos entretenemos y nos metemos por un camino que no es. Vamos al versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Entonces, Jesús les estaba mostrando su carácter y ellos aún estaban preguntando. Vemos que el gran predicador por excelencia y el gran orador por excelencia fue Jesús. Vemos que también Él estaba lleno del Espíritu Santo. Vemos que hizo muchos milagros. Vemos que aún los niños buscaban a Jesús. O sea, todos querían estar alrededor de Él por su carácter y por lo que implicaba estar alrededor de Él. Vamos al versículo 8 y 9. Felipe le dijo, Señor,
muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? Amén. Entonces, tanto tiempo, muchas veces vemos que hay personas que llevan muchos años en el Evangelio, muchos milagros que ha hecho el Señor en su vida, pero aún no le conocen, no lo conocemos. Y nos dejamos, y en estos momentos nos dejamos angustiar. Estamos pasando por momentos difíciles a nivel mundial. Y el Señor nos ha dicho que Él es nuestra paz, pero seguimos turbados. Nos ha dicho que Él es nuestro gozo, pero seguimos afligidos y seguimos llorando. Y entonces es aquí donde tenemos que decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, entra en mi vida, porque necesito una sobredosis, una sobrecarga de tu Espíritu, porque necesito tu gozo, necesito verte. Te he visto, te he conocido, pero hay momentos en los que tengo unos vacíos que hoy necesito que sean llenos, amén. Y esto solo puede ser a través del Espíritu Santo, amén. Él va a impartir su carácter en nosotros. Vamos al versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Y fíjense algo, Jesús fue humilde en todo tiempo. Dice, Él y fue obediente, muestra su carácter. Obediente porque hablaba lo que el Padre le mandó. Aparte de eso, no se robó la gloria. Decía, las cosas que yo hago las hace el Padre. Amén. Y aparte de eso, Jesús mostraba su carácter lleno de gozo, de sencillez, de humildad. Y humilde hasta la cruz. Y entonces este carácter es el que usted y yo tenemos que reflejar. ¿Cuántas veces nos salimos de nuestras casillas? ¿Cuántas veces han hablado del Señor por nuestras causas? A veces reventamos, explotamos como una olla a presión. Y lo primero que van a decir las personas: oye, ¿y ese no es cristiano? Entonces, podemos influenciar, pero es con este carácter de Cristo. Todos los días usted y yo tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que prediquemos con nuestro carácter y el carácter de Cristo en nuestras vidas, prediquemos a otros lo que es el carácter de Dios, para que seamos una influencia de bendición, que los demás, que si antes nos conocían, que estallábamos como unas ollas a presión, hoy día vean que somos totalmente diferentes. Nuestro carácter ha cambiado. Si antes juzgábamos, señalábamos, acusábamos, hoy seamos compasivos, perdonadores, misericordiosos, que los demás vean la influencia de Cristo en nuestras vidas y sean bendecidos, amén. Entonces es importante esta parte. Número 3, otra forma de nosotros poder influenciar es hablando la palabra. Dile al que está a tu lado, habla la palabra de Dios. Dile, recuerda, no soy una caneca de basura. Necesito que me hables palabra. Amén. Y esto de pronto suena muy duro, pero muchas veces hablamos muchas vascuencias, muchas cosas, cuando en un momento dado lo que usted y yo estamos necesitando es hablar palabra, porque la palabra edifica, vivifica, fortalece. Y hay momentos en los que usted y yo lo que necesitamos es la palabra de Dios. Amén. Vamos a Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Entonces vemos que la muerte y la vida están en la lengua. Tenemos que aprender a hablar palabras de bendición. ¿Cuánto nos cuesta esto? Es muy difícil, es muy duro cuando estamos pasando una situación difícil y de pronto alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Y es aquí donde nosotros tenemos que empezar y decirle, Espíritu Santo, yo estoy bien porque tú estás trabajando. Amén. Y es empezar a decir, Dios está trabajando y voy camino a mi victoria. Voy camino a la bendición. No podemos negar la realidad de nuestros hechos. No la podemos negar, pero sí vamos a anular las agendas del enemigo de temor, de opresión,
que está fraguando contra nuestra vida y vamos a inhabilitarlas a través de la palabra dada en Cristo Jesús. Amén. Entonces, este tiempo de que cambiemos de nuestra boca, salga ese desánimo, esa pobreza y todas esas palabras tristes. Y en este momento empecemos a cambiar nuestras palabras. Y de pronto alguien me dirá, ya pastora, pero usted no sabe lo que estoy viviendo. Déjenme decirle, es verdad, no sé lo que usted está viviendo, pero usted tampoco sabe lo que estoy viviendo yo, lo que está viviendo mi familia. Pero algo sí tengo claro, que el que me va a dar la victoria a mí en la situación que estoy pasando, se la va a dar a usted. Y en esta hora lo invito a que nos coloquemos de acuerdo los dos en creerle al Señor, porque Él es el único que nos puede dar la victoria. Y es donde tenemos que autodisciplinarnos en nuestras palabras y empezar a hablarle a nuestras circunstancias palabras de bendición para influenciar aún a nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestro entorno, y para influenciarnos nosotros mismos. Si es de colocarnos en el espejo y ordenar y hablarnos palabras, es el tiempo de hacerlo, porque necesitamos que hayan cambios sobrenaturales en nuestra vida. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Y entonces vemos aquí que después de una situación de esta, cuando el Señor Jesús le dice, bueno, porque les había parecido dura la palabra que había predicado, lo que les había hablado Jesús, y la gente comenzó a irse. Y entonces es aquí cuando Jesús le dice, bueno, ¿y ustedes qué? ¿También se van? Y entonces es aquí cuando es una revelación del Espíritu Santo a Pedro y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Necesitamos la palabra de Jesús en nuestras vidas, amén. Y necesitamos comenzar a dar frutos para la gloria del Señor. Hoy les voy a hablar, en este tiempo, les voy a hablar de alguien que ha influenciado en la vida de muchas personas a través de la palabra. Y hay muchos héroes de la fe y muchos hombres, muchas mujeres que han influenciado de manera positiva y de bendición a través de la palabra de Dios. Y quiero que miremos la palabra en Lucas capítulo 6, versículo 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Amén. Este es un escritor, C.S. Lewis. Ahora en esta semana que se muchos están celebrando Halloween, están tiempos de niños y todo. Yo lo invito a que usted de pronto se siente un espacio con sus hijos, con su familia y de pronto veamos algo muy sencillo y muy edificante, que son las Crónicas de Narnia. Y cuando nosotros nos vamos a lo que escribió este hombre, y antes de pronto detallarles qué escribió, les comento, este hombre fue un niño feliz hasta los 7 años. Pero luego que su madre muere, su padre los mete en un hospicio y ellos comienzan a vivir ahí. Pasaron ciertas circunstancias, ciertas cosas en su vida. Y este niño a los 14 años se declara ateo, porque dice que él lo que anhelaba era el gozo y que él tenía alegría cuando estaba su madre, pero que en todo este tiempo había vivido tantas cosas y le parecía que Dios había sido injusto con él. Y a los 27 años este hombre tiene un reencuentro con Dios y comienza a darse cuenta que era en la palabra de Dios y con Dios que podía tener gozo. Él nunca había relacionado el gozo con la palabra. Él siempre, desde que murió su madre, estaba buscando gozo, estaba buscando alegría, pero no lo encontraba. Pero cuando encuentra otra vez a Dios y se da cuenta que es a través de la palabra que encuentra el gozo, Dios comienza a hacer algo importante en su vida. Y él es un escritor y comienza a escribir lo que es las Crónicas de Narnia. Y de pronto les voy a comentar algo puntuales como para que nos ubiquemos, que estos libros están llenos de la palabra de Dios, pero no nos hemos dado cuenta muchas veces.
Y me acuerdo que una vez en el colegio, el enemigo siempre trata de desvirtuar las cosas. Lo que el Señor ha establecido, el enemigo trata de dañarlo, de irlo dañando. Y de pronto alguien dijo, no, ese libro es demoníaco. Y de pronto en algún momento ya yo había orado al Señor, ya yo había de pronto estudiado algo. Y tuve la autoridad para decirle a esa persona, le dije, mira, eso no es demoníaco, analízalo bien y pídele al Espíritu Santo que te muestre. Entonces, vemos aquí cómo el Señor comienza a utilizar de cierta forma algunos puntos para bendecirnos. Otra de las críticas que ha tenido este libro es porque hicieron la película Disney y entonces estaban señalando a Disney. Recuerden algo, Dios es el dueño del oro y de la plata. Y si Él quiere escoger a Disney o a cualquiera para hacer una película de Él, así va a ser. Amén. Y entonces, cuando vemos esta película, nos damos cuenta que relata lo que es el león, la bruja y el ropero. Vemos aquí ¿de qué trata? Dice que este mundo está bajo un hechizo. Recordemos que hechizo es conjuro, cosas que están en lo oculto, nos están engañando, es una visión mágica. Amén. Y dice que este mundo está bajo un hechizo y que llega aquí 4 hermanos. Y 3 de ellos van a buscar a Aslan, que es prototipo de Cristo, van a buscarlo para arreglar este mundo. Pero vamos más allá. Entonces, ¿qué representan estos 4 hermanos? Representan la iglesia. Y entonces vemos a un hermano mayor, que es Peter, que representa al pastor. Él se sentía en la obligación de cuidar a sus hermanos. Pero también vemos a la segunda hermana, Susan, que representa a la iglesia, que sabe palabra, es inteligente, pero está nada más ahí, se limita a hacer lo que le corresponde. Pero vemos a un Edmond, que representa a ese cristiano que estando en las cosas del Señor, conociendo al Señor, quiere hacer lo que le da la gana. Quiero buscar a Dios como me da la gana, quiero las estructuras que me dan la gana y quiero hacer del cristianismo mi doctrina, una doctrina personal y acomodarlo como yo quiero. Entonces vemos aquí a una niña pequeña que es una luz y que representa a esa iglesia que tiene fe. No importa lo que está pasando, no importa que los demás no crean, yo creo en Él. Amén. Entonces vemos aquí que el Señor a través de este varón lo usa como una influencia para mostrarle a los niños, para mostrarle al mundo la redención de Cristo. Y es aquí donde usted y yo tenemos que aprender a ser influenciables. Vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Y entonces, vemos aquí en la historia que les estoy contando, de pronto me disculpan a los que les estoy haciendo spoiler, de pronto a otros les estoy recordando, ya se lo han visto. Y entonces vemos aquí que el mundo estaba bajo el dominio de una bruja, que era la bruja blanca, y ella engaña a uno de los niños. ¿A quién engaña? A ese cristiano que no quiere estar sometido bajo las reglas, que le fastidia que le digan coge por este lado, que no quiere hacer parte del rebaño, porque es que yo no soy una oveja tonta, yo no me puedo dejar ir guiando por donde me dicen los demás, yo tengo mi raciocinio. Sí, es verdad, usted y yo somos llamados a ser libres, pero en el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestras vidas, el Espíritu Santo nos guía, porque el Espíritu Santo nos va llevando al orden. Dios es un Dios de orden. Entonces las cosas no son como yo las quiero, como a mí me parecen, sino como Dios dice. Y entonces, ¿qué pasa? Esta bruja comienza a encantar al muchacho, al niño, mostrándole dulces, mostrándole cosas y mostrándole algo que era mentira. Pero este joven comienza a cambiar con su familia. Cuando llega donde sus hermanos, ahora era agresivo, era agreste, y entonces los miraba con desdén. Entonces esto representa muchas veces a los cristianos. Empezamos a señalar, como estoy en mi doctrina, esto no es de Dios, aquello no es de Dios, esto no es. Y empezamos a señalar a la iglesia, a nuestros hermanos, y muchas veces los miramos con menosprecio porque creemos que somos los dueños de la razón.
Amén. Y entonces vemos aquí que este joven es utilizado como un instrumento para llegar a los otros hermanos. Entonces, estas personas que no están metidas en el Señor, que no están como iglesia unida, fortaleciéndose, siendo una hoguera y un lugar de bendición, abren una puerta. Y así es, el enemigo viene, pero también viene a acusar, y vemos que acusa a este niño, y hay un asla, un león, que da la vida por él, porque este debía morir. La bruja lo acusa y debía morir. Pero en esa historia cuenta que si alguien inocente moría en esa piedra donde a él lo matan, si era inocente iba a resucitar. Entonces fíjense aquí cómo les va mostrando. Alguien que da la vida por un culpable. ¿Quién dio la vida por nosotros? Cristo. Entonces, usted y yo tenemos que ser, en este tiempo, tenemos que enseñar la palabra, pero tenemos que aprender a enseñarla de una manera atractiva, pero también de una manera llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a dar las ideas. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Y el Espíritu Santo es el que nos va a mostrar qué necesita esa persona a la que usted y yo tenemos que hablarle. Amén. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en determinado momento yo he empezado a hablarle a alguien y esa persona ha dicho, eso que usted está diciendo es una respuesta a algo que yo le estaba pidiendo a Dios. Y entonces es cuando nos damos cuenta que el Señor nos usa. Pero si le buscamos, tenemos que ser de influencia. Amén. Y contando un poco el relato vemos que una vez que resucita este león hay una batalla. Y esta batalla la pelea la iglesia, la pelean los niños. Y aquel que era rebelde le dice, si Aslan creyó en ti, yo creo en ti. Ya le dice al pastor, yo creo en ti. Qué hermoso es cuando una iglesia cree en su líder. Pero también qué hermoso es cuando un líder reconoce que comete errores y reconoce que necesita también de la dirección de Dios. Y vemos aquí que este joven, este líder, este pastor reconoció que él necesitaba y dependía de alguien y que todos eran los que iban a batallar y a pelear porque eran una iglesia. No se trata de una persona, somos un cuerpo. Y el cuerpo es el que pelea. Si a usted le duele el dedo chiquito, la uña chiquita del pie, todo el cuerpo se duele. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado, pero el dedo chiquito tiene algo y es como que tiene esa gravedad para toparse con las mesas, con las cuestiones, y cuando hay ese golpe sí que duele. Y entonces todo el cuerpo se está doliendo. Y así pasa, la iglesia estamos juntas. Hemos sido llamados para batallar. Hemos sido llamados para pelear las guerras espirituales, pero aún así muchos estamos sentados, muchos todavía no hemos ocupado el puesto que nos corresponde en esta fila que nos ha dado el Señor para este ejército. Todavía no hemos ocupado los lugares que el Señor nos ha establecido, porque estamos esperando. Estamos esperando, pero nada más, estamos esperando respuesta, pero a nuestra oración personal, aquello pequeñito, cuando Dios desea darnos cosas grandes. El Señor nos ha llamado para influenciar al mundo, para influenciar a muchos, y tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Y así nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Hoy en día, así como de pronto les estoy hablando de esta película, los críticos estaban diciendo de que deben sacar la figura del león de estos libros, el que es tipo de Cristo. Y si nos damos cuenta nosotros, hoy en día el mundo está sacando a Cristo. Lo están sacando, ha sido sacado de escuelas, de universidades, está siendo sacado del parlamento, está siendo sacado de la iglesia, de todos los lugares, está sacándose a Cristo. Y de pronto uno de los comentaristas de esta película decía que esta película no era fácil de entenderla y que muchos niños iban a quedar vírgenes en sus pensamientos porque lo que estos fastidiosos cristianos querían hacer no era fácil de asimilar.
Bueno, déjeme decirle, usted y yo somos esos fastidiosos cristianos y vamos a estar ahí al pie enseñando y direccionando a aquellos que se vean este tipo de películas o estas cosas y decirle la obra redentora de Cristo. Amén. Estamos llamados para influenciar de una manera sobrenatural. En esta semana se han permitido ciertas cosas y usted y yo tenemos que pedir que sea el Espíritu Santo revelándose a una iglesia. Si bien es cierto, la iglesia es verdad, Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Y muchas veces estamos mimetizándonos y siendo como un camaleón y la iglesia está permitiendo cosas que no se deben. No nos dejemos influenciar de manera negativa. No nos dejemos influenciar para mal. Y enseñemos que tenemos que influenciar para bien. El orden establecido por Dios no debe ser adulterado. Amén. Eso tenemos que tenerlo claro y no podemos sacar a Cristo y no podemos sacar a Dios de la creación del mundo y de lo que Él estableció. Amén. Y cuando usted y yo tenemos el Espíritu Santo, usted y yo sabemos que necesitamos invitar a Jesús. ¿Y a dónde lo necesitamos invitar? Necesitamos invitar a Jesús a nuestro bote, a nuestra barca, porque si Él está con nosotros, hay peces. Porque si Él está en nuestra barca, las tempestades van a cesar, porque hay una autoridad para que cese la tempestad. Necesitamos invitar a Jesús a nuestra boda. ¿Por qué? Porque cuando se acaba el vino, cuando se acaba el gozo, Él es el único que puede dar más y de excelente calidad. Necesitamos a Cristo en nuestra casa porque Él es el que trae salvación, Él es el que trae orden, Él es el que trae provisión. Cuando Él toca y usted y yo le abrimos, dice, entraré con Él y cenaré con Él. Él trae la provisión. Necesitamos a Cristo aún en los sepelios, porque aún ahí Dios va a traer consuelo. ¿Y quién quita? De pronto el sepelio se daña. ¿Por qué? Porque de pronto hay resurrección. Amén. Necesitamos a un Cristo que comience a actuar en todas las áreas de nuestra vida. Y necesitamos invitar a Cristo en aquello que está vacío en nosotros para que sea lleno a través de Él. Amén. El Espíritu Santo hoy nos está llamando y nos está diciendo, quiero influenciar al mundo a través de ti. Pero necesitamos tener esa disposición de decirle, Señor, lléname. Espíritu Santo, sé mi compañero, porque necesito dar de lo tuyo. No son mis palabras, no es mi consejo, no es consejo de hombre, es el poder del Espíritu Santo para influenciar de una manera sobrenatural. Y porque donde el Espíritu Santo está, hay sanidad, hay milagros. Y algunos preguntarán, y bueno, ¿yo para qué necesito el Espíritu Santo y para qué necesito influenciar? ¿Y qué es todo esto? Es muy fácil, porque tú fuiste escogido. Yo fui escogido. Y hay un libro que se llama el Libro de los Hechos, que está siendo escrito aún. Y que en este libro necesitan escribir y narrar claramente la forma en que tú influenciaste en la vida de los que te rodean. Amén. Esta historia se está escribiendo y tú y yo somos protagonistas de esta historia. Por eso, porque somos escogidos. Fuimos escogidos para influenciar de una manera positiva al mundo. No dejemos que el enemigo se salga con la suya. Dios va delante de nosotros, amén. Si de pronto ahí estás y es la primera vez que ves un mensaje de esto y dices, yo quiero conocer a ese Cristo del que me estás hablando. Vamos a Hechos, capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas para ser salvos. Hay una promesa. Y ahí donde tú estás, si deseas aceptar al Señor e invitarlo en tu vida, dile, repite conmigo, Señor Jesús, en esta hora, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Te acepto, Señor, como mi Dios y el Redentor de mi vida. Y en esta hora, Señor,
Te pido en tu misericordia que perdones mis pecados, que me laves con tu preciosa sangre y que anotes mi nombre en el libro de la vida. También te pido, Señor, que mi casa también sea salva, Señor. Que tu presencia, Señor, entre a morar en mi hogar y en todas las áreas de mi vida. Transfórmame, Señor. Cámbiame y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y de pronto, hoy, iglesia, te invito a que comiences a orarle al Señor en esta hora. Y comencemos a decirle, Señor, aquí estamos, Señor. Hoy, Padre, te pedimos que entres en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Necesitamos, Señor, tu presencia, tu gozo. Necesitamos ser llenos de ti en todas las áreas de nuestra vida. Señor, si en esta semana me he olvidado de ti, en este mes, en este año, si te he hecho a un lado, Señor, yo hoy te pido perdón, Señor. Y te pido que me llenes de tu Espíritu Santo para influenciar a otros, Señor. Padre, si me has dado dones, talentos en música, en artes, en cualquier cosa, y no la he puesto a tu disposición, pero aún así, Señor, me siento cargado y tengo tanta necesidad. Perdóname, Señor, porque no he puesto mis cosas a tu disposición. Porque tú, Señor, cuando tomas y tienes el control de lo nuestro, Señor, es para bendición. Si en este momento tienes un don, un talento, entrégaselo al Señor. Si lo sientes en tu corazón y si sientes que puedes hacerte este compromiso con Él, dile, Señor, aquí estoy. Te entrego este don, este talento. Hoy lo pongo a tu servicio, Señor. Porque tú me mostraste lo que es tu carácter y tu carácter también es servicio, Señor. Hoy lo pongo a tu disposición. Si hay algo que tú sabes que el Señor te está pidiendo y en esta hora estás en la disposición y dices, Señor, he dado muchas vueltas. Señor, he querido, Señor, hacer contrataciones y convenios contigo, Señor. Y no he querido obedecer a tu llamado. Hoy me rindo, Señor. Levanto mis manos, Señor, en señal de rendirme, Señor. Yo digo, me rindo a ti. Y hoy decido entregar esta área, Señor. Si hemos sido rebeldes, siempre estamos buscando el punto negro en la hoja blanca. Hoy le decimos, Señor, aquí estoy, Señor. Padre, en esta hora, Señor, te pido que abras mis ojos para ver lo blanco, para ver tu obra redentora, para ver las bendiciones. Señor, y que ese punto negro sea anulado de mi vista, Señor, para empezar a ver las grandezas y las maravillas de tu obra, Señor. Señor, gracias, dile, Padre, gracias. Gracias porque fui escogido. Aunque de pronto otros me han rechazado, tú me escogiste. Fue escogido desde la eternidad, gracias. Porque a pesar de que iba a ser infiel o no iba a ser constante, a pesar de que te iba a fallar y todo esto tú lo has sabido, aún así tú me escogiste, Señor. Aquí estoy. Señor, hoy necesito ser lleno de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, porque yo necesito que esa hoja en el libro de los hechos, Señor, de mi vida sea escrita, Señor. Yo quiero estar ahí, Señor. Ayúdame, Señor, no lo puedo hacer solo. Hoy te entrego mi carácter, Señor, y ayúdame a influenciar a otros a través del carácter. Hoy te pido que me llenes del Espíritu Santo para permanecer en tu palabra y enseñar a otros tu palabra, Padre. Hoy te pido, Señor, que me llenes de tu presencia para ser disciplinado, Señor, y enseñar a otros las disciplinas espirituales. Y hoy te pido, Padre, que entres a reinar en todas las áreas de mi vida. Y te doy gracias porque sé que esta semana que comienza será de bendición. Será una semana de gloria.
Y hoy, Señor, decido comenzar a influenciar de manera positiva y comienzo a orar por los niños, Señor, durante esta semana. Y declaro, Señor, que ninguna obra del enemigo que se mueve a través de estas fechas los tocará. Señor, cubrimos con la sangre de Cristo a nuestros niños, Señor, y toda obra contraria es anulada de sus vidas. Y declaro sobre ellos que el Espíritu Santo fluye y ministra, que el Espíritu Santo les enseña, que tu presencia está sobre ellos, que sus temores en esta hora son anulados y son fortalecidos a través del Espíritu Santo, que la gracia tuya está sobre ellos y que nada ni nadie podrá atacarlos. Señor, en esta hora declaro, Señor, salud, Señor, declaro bendición y declaro tu presencia sobre los niños que me rodean, sobre sobrinos, Señor, nietos, sobre nuestros hijos, sobre los niños de la iglesia y aquellos que nos rodean, alumnos para los que son maestros. Hoy los bendecimos en el nombre de Jesús. Y te doy gracias porque sé que la sangre de Cristo los está cubriendo y el Espíritu Santo comienza a influenciar en sus vidas. Gracias por usarme, Señor. Hoy declaro que esta semana es una semana de bendición. Una semana, Señor, de victoria para mi vida, pero también para tu iglesia y para esta nación. Y te doy gracias porque he sido llamado a ser instrumento de bendición, de influencia para tu gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque fui escogido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahí donde estás, dale gracias al Señor. Y recuerda que Dios está contigo, que la paz, la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo reine en tu hogar hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi predilecto Jesús, Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto Jesús.